Qué bueno verse es presentado por PF Alimentos. Juntos saldremos adelante. Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte. ¡Qué bueno verse! Por radiozeta.cl. Está silenciado, Pato. Vente que me silencio para... ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Bueno Verse. Te Ahora sí, ¿cómo está autocensura. Rodrigo? Bien, te Rodrigo, autocensura. niño bueno. ¿Cómo está? Quiero contarles primero qué día es hoy, para que todos tengamos muy claro. Hoy es el día 13 del año, es el día hábil número 8 de 20 de este mes. Quedan 18 días para fin de mes, 79 para el próximo feriado, 352 días para fin de año. Un día como hoy, compañero, año 532, en Bizancio, estalla la revuelta de Nica. ¿Viste? Maravilloso. Se firma el Tratado de Madrid en 1750, que anula el de Tordesillas, porque se soluciona el problema de Portugal sobre los territorios de América. Cacha, 1756 ya se estaban peleando por América estos locos. Es increíble. Muchas cosas pasan un día como hoy, y un día como hoy, para que sepan ustedes, 13 de enero, voy a conversar con la gran Andrea Gutiérrez, que ahí está. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Pato. Oye, qué Bien. entretenido este segmento de efemérides. Un día como hoy, sí, maravilloso, Sí. ¿cierto? Mira, cacha, que un día como hoy también, en 1847, se firma el Tratado de Guadalupe, ¿ah? Poniendo fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, 1847, ya se andaba peleando con México. Mira tú. Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos, esa cosa de andar peleándose. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Un día como hoy, agregaría, se va a empezar a discutir en el Congreso el proyecto de despenalización del aborto. Eso, sí, lo leí recién en tu Twitter. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno, Así me parece... Un sí, momento, un inicio de una discusión histórica. el inicio. Ojalá que lleguemos a puerto. Oye, ¿cómo está todo eso? ¿Cómo sentís que viene de la mano? ¿Cómo estás tú? Me parece que estáis dando un paso súper importante que tiene que ver con el tema de ser parte de este nuevo cambio, este nuevo ciclo que de alguna manera todos lo hemos peleado. Y ahí estáis tú dando la pelea como en primera línea para nosotros, para muchas personas que... Yo sé que hay gente que te conoce de distintos ámbitos, ¿cachai? Como yo te conozco harto desde el teatro, desde una línea mucho más cultural y artística, tú eres una de las personas que ha generado un respeto muy grande por tus pares, con mucho trabajo, con mucha convicción, con una mirada, yo creo, muy clara, ha generado un ambiente... Es como sentir que nos sentimos bien representados. Eso es todo. Vamos a quedar bien. Estamos bien. Aquí quedamos bien. Aquí no hay problema. Ya. Esto es como que uno dice, ya, bacán. Sí, está la Andrea. ¿Te pasa eso, no? Sí, es un honor igual esa labor, esa tarea, pero me he sentido súper, no solo acompañada, sino que la verdad que esto surge como desde esa reflexión colectiva. No es una decisión que yo como de manera particular nunca hubiese tomado, nunca hubiese dicho como, sabes que mira, yo quiero estar en la Constitución porque creo que es necesaria una voz. No me suceden así las cosas, ¿cachai? Generalmente siempre, y una forma de vida, el teatro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Desarrollarse gregariamente, desarrollarse en colectivo, desarrollarse en la creación de un colectivo y en lo cooperativo. Y en ese sentido, de ahí surge esto, desde esa reflexión, impulsado por el motor incansable que es la red de actrices chilenas, pero también a la que se suman y se van sumando muchas personas que de cierta manera, como decís tú, están vinculadas a un camino, a una trayectoria en este sentido, en el sentido como del trabajo colectivo y la representación de un colectivo, que es una tarea que yo al menos me asumo como muy seriamente y muy poco autoengrupidamente, ¿cachai? Como, porque es una tarea, pues, es decir, trabajar realmente en colectivo, no demagógicamente, es la vuelta larga, es la pega grande,
es hacer escuchas sistemáticas, es realmente estar al servicio, pero por supuesto con tus principios puestos como sobre la mesa. Y en ese sentido ha sido un proceso sorpresivamente muy cálido, muy amable, a pesar de lo difícil que uno sabe que es esta exposición. Ha sido un proceso amable, un proceso muy distinto a mis otros procesos políticos, donde me imagino que el hecho de ser más chica, el hecho de estar haciéndolo por primera vez o el hecho de estar generando cosas es muy distinto a este momento. Uno engancha con menos cosas, uno escucha más atentamente las que son verdaderamente más relevantes y vimos la oportunidad efectivamente de hacerlo también desde la cultura, es decir, no es algo que yo voy a pensar como los grandes problemas país, porque yo pienso que un gran problema país y un gran tema es justamente el tema cultural y me gusta mucho trabajar con identidad desde dónde uno viene, ¿no? Desde dónde uno ha trabajado, cuál es el mundo que conoce. Creo que eso forma parte de la conciencia de clase también, ¿no? Claro. Oye, pero ¿cómo se puede lidiar, por ejemplo, porque si uno piensa para atrás, yo me acuerdo cuando uno veía no sé, a Giorgio Jackson cuando eran estudiantes, estaban en el colegio y eran dirigentes, o miráis para atrás otros dirigentes más jóvenes que tienen ese espíritu, esa energía de cambio, esa cosa por otra parte hay un desprestigio de la política muy grande en el país, ¿me entendí? Y hay una cantidad de gente como pares como nuestra que ha dejado de creer, que ha dejado de poner la ficha ahí, que los cambios no van para ahí. ¿Cómo se puede lidiar con eso, con el tema de sentir que realmente una voz como la tuya puede aportar a cambiar las cosas? ¿Cómo jugáis? ¿Cómo se puede lidiar ahí con eso? Sí, yo creo que, claro, como no convertirte en aquello que uno critica, ¿no? Como no terminar convirtiéndote en eso. Primero, bueno, los ejemplos que ponen me elogian mucho porque son gente muy joven, no es mi caso. Claro. Tengo un poco más de agua bajo el puente. Creo que la experiencia, como la experiencia de vida, la experiencia del trabajo, la experiencia de las dificultades, de las distintas precariedades con las que nos encontramos también en nuestro oficio y todo, te sitúa de otra manera, ¿ya? No te sitúa en un idealismo agarrado de la nada, te sitúa en un idealismo muy concreto, muy arraigado, muy desde la experiencia. Y por otra parte, este proceso igual es distinto, porque en el fondo la tarea que nos hemos dado, no solo yo, sino que muchas personas como yo, es justamente habilitar esta construcción que hemos hecho todas y todos, fundamentalmente a partir de octubre de manera mucho más elocuente, habilitar ese espacio para estas personas. El compromiso profundo de que esa voluntad popular, de que esa soberanía popular se haga escuchar, y no nuevamente de manera demagógica, como nos han dicho tantas veces, no te preocupes, yo te represento, no te preocupes. Obvio. yo represento tus cositas y después pasa otra cosa, ¿cachai? Sino que efectivamente hacerlo. Claro, y desde ese punto de vista, Andrea, tenemos... Mira, se votó la posibilidad de hacer una nueva constitución de manera así garrafal, diciendo no queremos realmente una nueva constitución, y eso fue clarísimo, ¿cierto? Pero en el proceso empiezan a aparecer lo que uno reconoce como los mismos de siempre, ¿cachai? Esta gente que se queda... Ayer nos enteramos que Tere Marinovich quiere ser constituyente, por favor, Dios mío, ¿cómo se puede...? Ahora, como yo lo voy a decir desde el punto de vista absolutamente visceral, no tengo una opinión política de eso, una opinión visceral. No me gustaría que una persona así esté en la Constitución o redactando la Constitución. No me gustaría. A mí personalmente no me gustaría. Creo que le hace daño al país una persona así. ¿Me entendí? Sí, pero una persona llena de discursos de odio. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se va a lograr, digamos, equiparar las cosas para que realmente la gente no se sienta defraudada con este nuevo proceso? ¿Me entendí? ¿Desde qué lugar aportan ustedes o logramos que esto realmente no pase, que de repente estos mismos viejos dinosaurios terminen a cuatro paredes haciendo algo que al final la gente no quiere, ¿cachai? Sí,
Yo creo que la respuesta se ha ido dando también, es la activación social permanente. Lo hemos visto, por ejemplo, en la discusión del 10% del FP, eso se dio solamente por la activación social. Lo vimos en el plebiscito, la gente se convenció de que sí era importante ir a votar, que esta sí era una elección relevante. Después lo hemos visto, lo vimos ahora con los patrocinios a las y los independientes. No había nada de información, Pato, nada. No había nada de información. No había nada de información en los canales, no había nada de información en los medios de comunicación formal, no había nada de información, la gente estaba absolutamente perdida y desorientada, y nosotros mismos en las candidaturas estábamos absolutamente perdidas y desorientadas. No se ayudó en nada en este proceso. Pero eso obviamente que está maquinado de algún lado. Claro, la idea era hacerlo desaparecer, la idea era jugar a la confusión, eso va a seguir siendo, va a seguir sucediendo. La gente va a jugar mucho a la confusión al yo soy independiente, ahora son todos independientes, hasta los militantes partidos son independientes. ¿Cachai? Eso va a jugarse durante todo el tiempo, y acá hay que hacer el empeño, el mismo que se hizo ahora a propósito de los patrocinios, y es justamente desde la articulación social entregar esa información, ¿ya? Porque va a ser más importante o igualmente importante que en el plebiscito que la gente participe de la elección, aunque esta sea una elección súper confusa. Va a ser un trabajo gigante de contracultura electoral el que vamos a tener que hacer para que la gente sepa quién es quién de los candidatos, porque claro, está la Tere Marinovich, que es como una especie de caricatura de sí misma, pero también está Gonzalo Blumel, que tiene una responsabilidad directa en las decisiones políticas del último tiempo y en el desentendimiento de la violación a los derechos humanos. Entonces va a ser muy importante que la gente entienda, y una de las dificultades como más complejas es el propio sistema electoral, y es que hay muchas elecciones a la vez. Es que ese día nos van a pasar muchísimas papeletas que vamos a tener que ver, y la de constituyente va a ser una sábana enorme, ¿cierto? Más encima los concejales, las alcaldías, las gobernaciones, va a ser una locura el cruce de candidaturas, ¿cachai? Oye, ¿cuál ustedes, me imagino que ustedes han estudiado y han pensado bien? Yo no entiendo por qué hay gente, como el mismo Blumel, que se sienten necesarios en un proceso como esto. ¿Me entendí? Como yo tengo que estar, ¿cachai? Como yo tengo que estar, el país me necesita. No sé por qué, no lo entiendo, porque sobre todo gente que en un principio rechazó la posibilidad de una nueva constitución y ahora quieren estar ahí, ¿me entendí? ¿Cuáles ven ustedes que son las motivaciones de todo esto? Yo creo que la motivación fundamental, es decir, no lo creo, estoy segura, es poder sostener a toda costa el poder que tienen. Y en esa toda costa toman a favor todas las, no sé, pues, desavenencias que hay en la centroizquierda, los matices que hay con respecto a una visión de centroizquierda, y ahí la derecha siempre juega, porque esto es histórico, siempre juega al orden, ¿no? A disciplinarse en una sola lista, a hacer porque en el fondo, ¿qué los une? ¿Cuál es el pegamento que los une? Es sostener el poder político y económico. Y que no les quiten, como dijo Cecilia Morel de manera elocuente en su audio, no les quiten sus privilegios. Y es así de sencillo, es así de obvio, es así pero es real, porque... Pero bajo ese criterio tuyo, de alguna, aunque a uno le pueda molestar o todo, igual tienen un mérito en lograr llevar una sola lista. Claro, un mérito que la izquierda no lo logra, ¿cachai? O sea... Sí, pero también es un mérito a medias porque no los unen los principios, ¿me entendí? No, sí, lo entiendo. Los une el objetivo. Y en la centroizquierda, yo ahí tengo una teoría impopular. Pero a mí me parecía que era evidente cuando sucede en octubre la revuelta social, que era multidimensional. ¿ya? Que si bien tú y yo estábamos
en la plaza con un descontento similar, ¿cierto? Y nos íbamos a encontrar los dos, y íbamos a conversar y más o menos teníamos puntos en comunes, íbamos a encontrar al lado a alguien que tenía otras desavenencias y otros descontentos que quizás eran mucho más extremos que el que podías tener tú o el que tenía yo. Esto tiene que ver con los aros, con los anillos de la desigualdad, ¿no? Con que el nivel de exclusión que viven unas personas es mucho más profundo y desata rabias, y hay decepciones mucho más grandes. Entonces, en ese sentido, claro, hay gente que decía, a mí me han emplazado mucho, ¿por qué no tomaste un cupo de los independientes de los partidos? Yo tengo respuestas a eso. Una, a mí no me van a invitar, Pato, porque yo pertenezco a un gremio donde hay gente que es mucho más conocida que yo soy como una especie de paradoja del medio, ¿no? De que mucho apoyo, mucha recepción, pero no soy una persona famosa, y en ese sentido a los partidos era poco funcional mi nombre, por lo tanto yo no había ningún interés por proponerme una candidatura a mí. En segundo lugar está mi respuesta: yo no hubiese ido con los partidos por esto mismo que vimos anoche o antenoche. Es decir, esa cocinería que hacen, donde sacan nombres de personas brillantes, con trayectorias brillantes, que hicieron esta apuesta por la unidad, que hicieron esta apuesta por no fragmentar con listas de independientes, pero finalmente las terminan bajando por poner nombres que resulten más conocidos, porque la primera capa, siempre se dice en la política, la primera capa que hay que sortear es el conocimiento público, y una persona famosa ya lo tiene superado. Son códigos de los que yo no quiero ser parte y no estoy dispuesta a transar. Y ahí viene también las distintas diversificaciones de la centroizquierda que tienen que ver o con estrategias políticas de no soltar, que es lo que hicieron los partidos políticos, o con principios también que uno no está dispuesta a transar. Entonces, yo creo que en ese sentido, claro, puede ser que la derecha tiene ese punto a favor, pero por otro lado, si la gente no vota por la derecha, no tiene por qué ganar la derecha. Es decir, sí, o sea, en el fondo acá el tema de fondo es que la gente tiene que ir a votar. totalmente. La gente va a votar. O sea, si esa votación categórica que se tuvo ahora para poder, digamos, en el último plebiscito, que casi fue un 80%, si se queda de manifiesto en esta nueva votación, obviamente que las cosas van a ser muy distintas. Exacto. Esperamos que así sea también, ¿cachai? Oye, tení realmente, me imagino que tenéis mucha expectativa con todo el proceso que viene. ¿Tenéis sueños puestos en este proceso? ¿Sentís que las cosas realmente van a cambiar? Tengo esperanza en este proyecto, no una esperanza ingenua, porque ya nos hemos golpeado mucho a lo largo del camino todos. Pero creo que es un momento histórico que uno no puede marginarse, que había que hacer el intento. Nosotros, de hecho, nuestro primer intento era de aquí al 11 de marzo, decíamos. Por último, para instalar un tema, para algo que había estado muy ignorado, muy debajo de la mesa, cómo lo hacemos, y esa fue muy, muy humildes. Y teníamos que juntar, nos habíamos puesto una meta ambiciosa, que eran 1000 firmas en 15 días, muy poquito tiempo, porque nos subimos tardecito al asunto, y resulta que llegamos a las 4.700, que era muy por sobre lo que esperábamos, y eso yo creo que le da como mucha esperanza a este colectivo al que se siguen sumando personas permanentemente, y queremos intentarlo de la mejor manera posible, conociendo las dificultades que pueden existir, pero queremos hacer el mejor de los intentos, súper amparado también en quienes somos, en nuestra creatividad, en nuestra capacidad de trabajo en equipo, en nuestra capacidad a propósito de lo que decías tú delante, ¿no? De no convertirse en los políticos. A mí me pasa que creo que llegó la hora de poder abrir la puerta a otras formas de hacer política, y eso es algo que hemos conversado mucho en el equipo humano que lleva adelante la campaña, ¿no? Como hacerlo a nuestra manera, hacerlo de nuestra manera sin necesidad de utilizar los códigos, los lugares comunes que tienen todas las campañas, sin olvidar, por supuesto, el objetivo, pero hacerlo de otra manera, que no signifique que el hecho de participar en política te va a convertir
en alguien despreciable. Y por eso también creo que este proceso es distinto, porque este proceso es dialogante, este proceso está muy de la mano de las distintas orgánicas en los distintos territorios, está muy de la mano de las orgánicas culturales, de otros espacios que no son los naturales de la política en todas las elecciones. Sí, hay una anécdota que cuentan de la Revolución Mexicana que me parece muy interesante y que habla con lo que tiene relación con lo que tú estás diciendo. Cuando a Zapata termina la revolución y llegan ahí supuestamente al palacio a sentarse, le dicen a Zapata como bromeando, le dicen, siéntate ahí Zapata, y Zapata dice, no, porque si me siento ahí me siento bueno y me paro malo. Exactamente. Y yo creo que le pasa a muchos políticos eso, o mucha gente le tiende a pasar que el poder tiene esa cosa de que es muy fuerte el poder, tiene la posibilidad de enceguecer o la posibilidad de perderte y todo eso. Y ahí yo tengo un punto, tengo un quiero énfasis. Quiero ese punto. Sí, que es una de las columnas vertebrales de lo que nos moviliza, que es el feminismo. El feminismo no hace política de esa manera, y la razón por la que uno también desde el feminismo se involucra en esto es que justamente una nueva constitución va a reordenar y va a reorganizar la distribución del poder, ¿no? Que es lo que el pueblo hoy día está reclamando en grandes mayorías. Y en ese sentido, la redistribución del poder tiene que ver con derrocar esta forma impositiva, vertical, que no escucha, arrogante, aplastante que tiene el patriarcado, y por lo tanto construimos política de otra manera, ¿ya? La otra vez alguien me decía, que mucha gente te da muchos consejos, entonces me decía, tú tienes que tener una cabeza en no sé qué, una persona tiene que tomar las decisiones, y yo decía, no, y no por nuevo, y no porque esto sea un despelote, sino que son otras formas de trabajo. Claro. Y yo sé que a veces es difícil de entender, pero nos funciona súper bien. Y hay que detenerse cuando no se ha escuchado lo suficiente a algunas personas, hay que desarrollar otro, y a mí por lo menos esa forma es la que me acomoda, o si no, como erigirme como figura, como la fuente de las respuestas, me pone en un lugar que yo no quiero tener y no siento que tenga la capacidad de tener, ¿cachai? Sin embargo, ser vaso comunicante de muchas ideas y de reflexiones colectivas es algo que me acomoda mucho, y que por supuesto en eso voy a poner al servicio tanto mi experiencia negociadora sindical como la formación en el propio ámbito de las artes, pero también mi formación en ciencias políticas, en el ámbito gobierno. Voy a poner todo lo que tenga a disposición de eso, pero también le resta un poco este alumbramiento que tiene el ser como la iluminada o el iluminado que se va a ir a encerrar a una pieza construida. Claro. No, la pieza tiene que estar abierta y la persona que está ahí sentada tiene que ser muchas personas. ¿Sabes? Claro, obvio. Oye, bajo ese último tema que tú estás ahí poniendo ahí, que me parece muy interesante y que me parece que tiene que ver con un cambio país, el feminismo, cuando pienso en el feminismo lo tengo que pensar de manera más cercana, pienso en la Helen, mi mujer, que también la veo muy, en mis hermanas, y pienso también en la Rach, que de alguna manera ustedes armaron ahí un grupo de actrices con una parada muy, muy, muy convincente con respecto a este tema, con respecto a cómo nos paramos frente a este tema. Entonces, y han aportado, yo diría, bastante a tener una nueva mirada país, ¿cachai? Una nueva mirada frente al tema. Y ahora, obviamente, no sé, uno mira para atrás y, no sé, escucháis a hueones, no debería decir hueón a esta altura, pero disculpa, no quise decir hueones. Escucháis a políticos como, no sé, como Vidal. Hueones, como Vidal, que con una arrogancia y un machismo y una sensación de opulencia, que yo no sé si los hombres somos así, ¿cachai? Pero una sensación de aquí vengo yo, te la traigo. Y esa sensación, me imagino que lidiar con eso
Y no solamente vas a tener que lidiar con eso tú desde tu lugar, vas a tener que lidiar con eso también cuando si todo sale bien, estás en ese grupo de los redactores de esta nueva constitución, vas a tener que lidiar con muchos personajes como eso, me imagino. Entonces, Sí. ¿cómo te preparáis para una cuestión así? Sí, bueno, he lidiado muchas veces. Yo en la dirigencia sindical, el mundo sindical es muy masculinizado en sus prácticas, en su forma de funcionar, en cómo se negocia, en poner sobre la mesa. Y yo creo que yo ya en ese momento utilizaba otras formas y otras maneras. El ejercicio sindical es muy óptimo para aprender a negociar, porque en el fondo uno no va a demoler al otro, sino que tiene que estar en una conversación permanente. Y sí, mira, a mí esos personajes me da solamente la sensación de que todo el tiempo miro y digo, no están entendiendo nada, no entienden nada, no están entendiendo nada. Es decir, esos tres feministas que se declararon feministas en un programa, bueno, la noche pasada estaban sacando una de las feministas históricas más importantes, que es Teresa Valdés del PPD, por entregando su cupo a otra persona que seguramente les resultó más conveniente desde el punto de vista de sus cálculos mezquinos. Entonces, la verdad es que yo creo que uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para que la gente se dé cuenta del nivel de incoherencia que hay en esos mensajes. Me acuerdo perfecto, no sé si te acordáis, en el plebiscito, nosotros que nos fijamos en las imágenes, ¿cierto?, simbólicas y elocuentes, cuando hacían la franja y el pedacito que los partidos le daban a la sociedad civil, ¿cierto?, a la organización de la sociedad civil, que era un pedazo muy humillante, muy pequeñito, pero antes de que partiera ese pedazo aparecían parados los tres presidentes de partido adelante como del pueblo de Chile, y después venía el pedazo de franquita de la sociedad civil. Esa es la visión que tienen ellos de esto. Por eso, el feminismo para ellos es como una especie de check, ¿cachai? Es como un disfraz, uno de los disfraces con lo que se visten ellos para tratar de ganar votos. Y yo creo que una de las cosas que las feministas hemos aprendido, y por eso viene una gran cantidad de feministas, menos mal, a disputar en la constituyente, es que no vamos a endosar más nuestra participación política a quienes dicen que van a defender nuestros intereses, sino que lo haremos nosotras mismas. Y es una de las razones por las que uno se implica también políticamente. Quiero ir un poco para atrás, Andrea. ¿Cuánto? Muy para atrás. Quiero ir muy para atrás. Quiero preguntarme, que en realidad es una pregunta que me hago yo. ¿Por qué te metiste en esto, Andrea? ¿Por qué? ¿En qué momento? Sí, para atrás. ¿En qué momento, por ejemplo, porque te estudiaste, no sé, teatro, ibas a ser actriz y todo, y de repente dijiste, no, sé que me voy a meter en lo sindical, o quiero opinar de esto, o quiero ser más que actriz? ¿En qué momento? O alguien te dice, creemos oye, tú, chiquitita, eres buena para hablar, o eres buena para opinar, o eres buena para poner tus puntos de vista, me interesa lo que tú dices, ¿puedes venir para acá? ¿Pasó algo así o no? Así fue. ¿Así fue? Sí. Mish, ¿viste la percepción? La percepción de... Hay dos caminos, es decir, uno es, yo vengo de una familia de políticos y políticas, ¿ya? Mi papá fue presidente de la Juventud Socialista, fue presidente cuando se fragmentó el Partido Socialista, fue presidente del Partido Socialista Histórico, estuvo involucrado, ¿cierto?, en la configuración de la coalición democrática, que posteriormente sería la Concertación. No tuvo cargos y ese tipo de cosas, pero excepto al final de su vida, porque falleció en el último gobierno de Bachelet, que fue embajador en Panamá. Pero tú siempre viste... Claro, había vida política en mi casa. Claro, o sea, ¿tú veías a tu viejo en esa parada y te llamaba la atención? Lo veía... No, eso me generaba mucho alejamiento. ¿Sí? Yo por eso nunca he sido militante de un partido, ¿cachai? Me generaba mucho alejamiento, siempre he encontrado muy antiestética la política, ¿cachai?
fea como en estas incoherencias, en el mal gusto, la encuentro fea en su despliegue no cosméticamente, sino que fea como desde las prácticas, ¿no? No, así es la política, y era una cosa asquerosa la que se estaba haciendo, bueno, pero así es la política, como ese tipo de cosas siempre me... y lo vi también, también mi familia recibió los golpes de una persona que era muy ético y que recibió todas las cochinadas y máquinas que tú te puedas imaginar, pasaron por sobre él, entonces también vi eso un poquito del costado, nunca tuve grandes conversaciones en ese sentido, pero claro, seguramente había primero un gen de formación, como mi papá era una persona muy exigente intelectualmente y mi mamá era una persona muy noble y también muy implicada en política, muy cálida, y yo creo que esas dos conjunciones son vitales para mí, porque no me gusta la política de manual, no estoy dispuesta a hacerla de una manera en que no me sienta coherente, y estoy dispuesta sí a hacerla con todo el afecto y la preocupación que tenía mi mamá, que es una persona que trabajó en la administración pública con adultos mayores, muy, muy noble, muy cálida. Entonces, ese revoltijo, claro, está en mi biografía, pero yo siempre me alejé. A mí me gustaba el mundo del arte y me gustaba esta misma comunicación, esta misma organización social, pero desde las artes. Y una vez, viste que nosotros estudiamos La Mancha. Entonces, sí, por La Mancha, el cuerpo. Nosotros estudiamos en La Mancha, que es una escuela, que la gente de repente no cacha que nosotros estudiamos en escuelas que son informales, que no tienen título universitario y todo, y yo quería hacer un magíster, entonces me metí a hacer esos PET, esos programas especiales de titulación. Sí, también lo hice. Y ahí una profe, la Malú Jiménez, hacía clases de debate. Y esa profe de clase de debate me dice, oye, tú lo haces bien. Eres debatible, tú eres un mujer debatible. Defiendes bien tu punto, deberías ir a Siddhartha, deberías postularte en Siddhartha. Y yo no enganché hasta que de nuevo después, ya saliendo de esto, me llama Malú y me dice, oye, ¿sabes que faltan candidatos y candidatas? No vaya a salir porque no te conoce nadie, en fácil, pero pucha, postúlate, qué sé yo. Y yo fui, me postulé, después voté, pero ni siquiera me enteré más o menos quién había ganado ni nada, porque sabía que no me cachaba nadie. Y la vida hizo que en esa directiva, viste que Siddhartha es bien melodramático para sus cosas, entonces hubo cambios. Está en el estilo. Sí, renunció gente y significó que terminé finalmente trabajando en una directiva y posteriormente en las elecciones siguientes saqué la primera mayoría y así la vida me llevó. Y ahí lograste algo... No, y lograste algo muy importante en Siddhartha en esa época, porque lograste posicionar de nuevo a Siddhartha, que es un tema que de alguna manera a los actores nos parecía que funcionaba como más o menos nomás. Sí, que como que luchaba. Todo hicimos un esfuerzo por ampliar el nivel de cobertura hacia actores y actrices que se desempeñaban en otros lados que no fuera la televisión, sino que también en el mundo del teatro, en trabajos comunitarios, en las cárceles, qué sé yo, en el amplio espectro de laboralidad. Y por otro lado, una cosa súper burda, pero que hasta el día de hoy la luchamos, que es que se nos considere trabajadoras y trabajadores. Y que no se piense que esto lo hacemos porque somos unos buenos flojos que en realidad no queremos trabajar de verdad. Sí, entonces, absolutamente. Ahí yo creo que pasa ese fenómeno y esa identificación grande, y es un proceso muy hermoso de mi vida. Construimos además la ley de arte escénica, no solo desde Siddhartha, sino que desde muchos lugares del país. Ese fue un trabajo de cohesión política, de negociación, de ponernos de acuerdo, de poner de acuerdo a artistas es una cosa muy compleja, entonces y trabajadores culturales en general. Entonces fue un aprendizaje muy grande para mí, muy desgastante también. Terminé como bien cansada porque es un trabajo voluntario al que uno le entrega las 24 horas del día, pero está ahí trabajando voluntariamente sin remuneración, y eso siempre tiene sus costos. Pero a la vez fue un aprendizaje grande, y a mí me pasaba esto que tú decís, como ¿cuándo te diste cuenta? Que me daba cuenta como en el momento, decía como, parece que lo puedo hacer, ¿cachai? Como,
no Claro. fue como que lo pensé y después lo hice, sino que fue como sucediendo. Fue como uno se va encontrando con sus capacidades en el hacer. Y, Claro. y así fue, pues, y así fue. Y después ya me metí a estudiar gobierno y ahí ya uno como que ordena y profesionaliza ciertas herramientas, ¿no? Como en ese Y sentido. y eso de estudiar, y ya después empezar a estudiar más políticas culturales, meterse como en este ambiente, nace de la motivación de Siddhartha, de todo este proceso de Siddhartha, ¿cierto? Sí, Y ahí sí. nace como para poder decir, ya sabes que me faltan esto, quiero aprender esto, me falta acá, quiero Sí. aprender esta otra cosita. No, de Sí. hecho yo me metí a estudiar el magíster de gobierno porque necesitaba entender algunas cosas de la política pública para el tema de la ley de arte escénica. Claro. Entonces necesitaba como herramientas concretas que no venían ya del mundo de la gestión cultural y ese espacio. Y por otro lado, ahora se concreta, y yo te diría que hoy día mi forma de hacer política es muy distinta a la de ese momento que fue de mucho aprendizaje, porque se completa con la militancia feminista, ¿no? Se completa como con el feminismo, el decir que todas estas cosas que te incomodaban, de esto se supone que se hace de esta manera, en el feminismo uno encuentra la forma de hacerlo donde no te sientas desnaturalizada. Es decir, no te tenés que convertir en un hombre para poder hacer política, sino que puedes hacer política desde el feminismo. Y eso yo diría que hace que hoy día esto sea un proceso de mucho mayor exposición y de mucho mayor desafío, pero mucho más cómodo para mí como persona. Claro, y ahí, ¿y Rach cuándo comienza? Rach nace el 2018, un grupo de compañeras muy jóvenes y excelentes actrices, bajo el alero de lo que estaba sucediendo con el movimiento feminista a nivel mundial, ponte tú en todo lo que era el movimiento de Ni Una Menos, Sí. más todo lo que está sucediendo con el movimiento por un aborto libre en distintas partes del mundo, y además sujeto a casos muy puntuales que se revelaron en reportajes periodísticos de abuso y acoso sexual de nuestro sector. Dicen, ¿sabes qué? Las actrices deberíamos organizarnos. Y empiezan a generar estas primeras convocatorias. Yo no soy parte de esa época fundacional, sino que después mi integración surge justamente de la conversación con las chicas a propósito de nutrir políticamente un poco el espacio y entregar y aportar con esta experiencia que podía tener yo en esa materia. Y nada, yo ahí me enamoré del lugar, como poder trabajar en un lugar donde no estás tú empujando el buque, sino que hay un montón de manos, cabezas y corazones empujándolo por igual. Es lejos la mejor experiencia de trabajo colectivo que he tenido en mi vida, y son además mi sostén en muchos aspectos, mis compañeras, porque la solidaridad es real, ¿no? Porque la solidaridad es detrás de un proyecto, no solamente mi amiga Andrea, sino que es la solidaridad de un proyecto común que tenemos de transformar las cosas, porque si hay alguien que tiene urgencia en transformar las cosas, somos las mujeres y las disidencias. Entonces, obvio, y cuando aparecen temas como que de alguna manera, que nos hemos enterado hace muy poco, que juegan ya con la vida y con la muerte y con el abuso, me imagino que ahí ya vamos con todo, o sea, con todo. No tenéis cómo resistirte a eso, o sea, me imagino que por ahí. Y además sucede que hay un mito. Yo un poco antes de embarcarme en esto, terminé una investigación sobre violencia de género en actrices y escritoras. Y claro, existe la tendencia a pensar que el mundo de las artes, el mundo de la actuación, qué sé yo, son mundos mucho más de avanzada, ¿no? Como progres, y no, son como todos los sectores. La violencia antecede, y la violencia se manifiesta con las formas particulares de ese sector, pero es una violencia estructural. Y esa violencia, ese sistema de dominación, cierto, patriarcal instalado, nadie está libre de eso, porque forma parte de cómo las distintas instituciones van entregando, cierto, esta enseñanza. Entonces uno ve que desde el proceso de formación en adelante las actrices viven circunstancias que son inaceptables para claro, ¿y tú crees que ese proceso o esta nueva manera de cómo nos hemos ido metiendo en el tema
está cambiando la mirada, sobre todo la gente más joven. Está, no sé, yo te lo pienso en mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 16 años y él me dice muchas veces, ve estas situaciones, me dice que encuentra inconcebible, como que él no le concibe en su cabeza que un huevón le puede pegar una mina, por ejemplo. No lo concibe, no lo entiende. Y no lo entiende como internamente, como que encuentra raro, es extraño que algo así pase. Y me imagino que hubo una época en que hueones que pensaron que era parte de la vida, ¿cachai? O sea, no sé, ¿me entendí? Sí. Pero tú creéis que como el tema se ha ido metiendo este último tiempo, ¿creéis que está gatillando cosas, sobre todo la gente más joven? Sí, yo creo que la gente más joven es cosa de mirar octubre, ¿no? Es la que está dispuesta a cambiar las cosas y está dispuesta a cambiar el mundo. Y creo que por primera vez ven con distancia cosas que formaban parte de una estructura, de un mandato. A mí me gusta mucho ese concepto que instala Rita Segato, una antropóloga feminista, que habla del mandato masculino. Y el mandato masculino tiene bastantes particularidades. Y claro, su mayor manifestación podrán ser los golpes y el femicidio, ¿no? Pero subyace en un montón de relaciones cotidianas, de violencias simbólicas que están instaladas y que son la cañería por la que va a transitar el agua que finalmente va a explotar en algo grave. Entonces, en ese sentido, hay que entender que el mandato masculino, por ejemplo, ve como atractivo el poder que puede tener un hombre sobre una mujer, el control que ve poderío ahí. Es una figura que ha resultado atractiva para una forma de masculinidad que es la que queremos deconstruir, y por el bien de los hombres también. Es decir, también los hombres también han sido llevados a esta estructura de mandato masculino que necesitan deconstruir, porque tampoco es un disfrute, tampoco es positivo, ¿cierto?, ser esclavos de este mandato, pero se genera naturalmente, ¿cierto? A veces más inocentemente se le llama el club de Toby, pero cuando los hombres se sienten como amenazados, ¿cierto?, son muy sensibles frente a ciertas cosas y dicen, ya, pero ¿por qué para tanto? ¿Pero por qué? En vez de situarse en una apertura, eso es una natural llevada del mandato masculino, como agruparse y defenderse y victimizarse, ¿cachai? Claro. En vez de abrirse y decir, vamos, cambiemos, ¿cachai? Se parapetan los hombres, como como que no nos llegue, que no nos salpique, por favor. Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo súper grande y que las nuevas generaciones están mostrando el camino de eso, pero no están exentas, ¿ya? Porque hay que saber que estructuralmente esto se transmite todos los días por demasiados canales, por demasiadas instituciones. Entonces todos, mujeres y hombres, tenemos que estar como con las antenas alertas a este tipo de señales. Claro, me parece. Oye, lo que es la vida, mira que me acaba de escribir, es que parece una locura. Me acaba de escribir, no se ve o no, Natalie Niclux. La Nati me está escribiendo, me acaba de mandar. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Me está hablando de la partida de años, te estaba saludando y todo. Muy bien. La Nati, maravillosa. Lo máximo. Sí, pues. Y también está ahí contigo en Rush. Sí. La Nati. Sí, es una honorosa integrante de la red. Sí, oye, y por ejemplo ya, hoy día ayer no empezó a correr en redes sociales un tema que también me llama mucho la atención, que tiene que ver con el tema de la música, la cultura. No sé si lo viste, esa imagen que ha corrido por las redes sociales. Ah, sí. Defendamos la música. Sí. Se arrepintieron. Se arrepintieron, lo bajaron. Maravilloso. Sí, porque era una estupidez Una estupidez por... Entonces, yo después pensaba en ese mismo concepto de esa estupidez continua con la que han actuado estos tipos, y que uno trata de entender o trata de encontrarle un asidero, y se me hace
Mira, yo a veces estoy escribiendo, y le tiro mierda, y escribo desde el enojo, ¿cachai? Diciendo, ¿me entendí? Es como ayer me enteré lo de Tere Marinovic y estaba enojado. Y ya estaba enojado yo. Ay, porque no sé si tú has visto, pero hay un documento bien interesante cuando ella hace todo un postulado, un video que hizo para bajar el tema de la ley de migración, ¿te acuerdas? Y lleno de mentiras, entonces como me da una rabia. Y digo, qué difícil. Ya digo, igual yo estoy fuera, pero qué difícil. Yo pienso, para una persona como tú o para gente que quiere cambiar las cosas, tener que lidiar con todo esto, ¿cachai? Entonces, me pasa muchas veces que encuentro absurda la política en hartos sentidos, ¿cachai? Y trato de entenderla desde mi lugar, trato de entenderla y digo, pucha, vamos a votar a la apruebo, vamos todos a votar a apruebo, vamos, votamos a apruebo, ¿qué pasa ahora? Entonces hay una sensación que no la siento yo, sino una sensación que siento como de incertidumbre frente a ese gran logro que se hizo, y hay una sensación de incertidumbre que tiene que ver con cómo se va a armar el mono para poder armar esta nueva constitución. Y me parece que el rol tuyo o el rol de personas como tú tienen que tener mucha entereza para poder sostenerse dentro de esta situación, ¿me entendí? Lo veo muy complejo. No sé si tengo muy poca fe o estoy equivocado. No, es súper complejo y siempre está como la letra chica, ¿no? Como esa sensación de que yo creo que nos pasó a todos, estábamos en revuelta social y vino el acuerdo y al principio dice, ya, pero es bueno que haya nueva constitución, pero después nos empezamos a fijar cuál es el acuerdo, en qué consiste el acuerdo, y en realidad el acuerdo era un amarre para perpetuar el poder de los partidos políticos y restar soberanía popular. Después viene el plebiscito, ¿no? Épico, ya todos decidimos, mira, ya no importa el acuerdo, ahora viene el plebiscito, demostremos ahora lo que mostramos en la calle, mostrémoslo en el plebiscito. Se hace el plebiscito, se gana rotundamente. Día lunes uno prende la televisión y pareciera que el país fuera el mismo que antes y que el plebiscito no hubiese existido. Entonces quizás lo que hay que entender para no frustrarse tanto como tú dices es que vamos a hacer todo este proceso de transformación y el poder todavía lo tienen ellos. el control todavía lo tienen ellos. Y lo tienen estos poderosos que nos van a hacer rabiar, que nos van a hacer perder tiempo, que nos van a hacer perder energía, y yo creo que tenemos que reconvertir esa energía en organización colectiva, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros compañeros, nuestros pares de área, como nosotros nos acomode, como a nosotros nos guste, pero la mejor manera de volcar esa preocupación y esa incertidumbre es la organización. A mí eso es lo que más me gusta del colectivo, es la base social de pertenecer a un sindicato, es no sentirte solo. Eso es lo primero, antes de la defensa de los derechos y todo, lo primero es no sentirte solo o sola en esta situación. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que transmutar, ¿cachai? La rabia, la incertidumbre, no pensar que aquí lo que tenemos que encontrar solamente es una persona en quien confiar, sino que tenemos que ser parte de esa transformación o de esos proyectos. Y yo creo que esa es la invitación un poco de quienes pensamos que en la Convención Constitucional tiene que haber una tercera fuerza, digamos, que es la soberanía popular, que debe ser escuchada durante todo el proceso a través de mecanismos muy concretos que se pueden poner en el reglamento. Y por otro lado, la activación permanente. ¿Ya? No hay que dejar que perdamos 100 años más de posibilidad de cambiar las cosas. Obvio, y 100 años más, y 100 años más sería mucho, pero ahora por lo pronto, yo pienso sobre todo en mis pares, naturalmente uno tiende a pensar también, yo sé que hay muchas necesidades en todas las personas y de diferentes ámbitos, pero pienso por mis pares, por los técnicos de teatro, por los técnicos de sala, por no sé, por la gente que trabaja en este oficio, y me resulta muy triste saber que fuimos, sobre todo con esta pandemia,
Fuimos los primeros que fuimos echados, así los primeros, y seguramente vamos a ser los últimos en volver, ¿me entendés? Sí. Y eso es urgente, eso es una situación que no es... yo el otro día conversaba con Alfredo Castro, conversábamos sobre... Y él me decía, no puedo abrir la sala con 20 personas porque no puedo funcionar con 20 personas. ¿Cómo funciono con 20 personas si tengo un equipo mucho más grande de personas que tengo que... Entonces, y lo hablaba con la Andrea Pérez de Castro también, que es de Mori, tú estás muy vinculado a lo que es el Nescafé, ¿me entendí? Y hay una serie de espacios y de personas que están detrás de esos lugares que tengan que ver con arte, con cultura. Me imagino la gente de danza, me imagino la gente que trae... y de alguna manera eso se hace mucho más urgente. ¿Cómo se puede lograr para que esa demanda o para que esa necesidad... porque ya sabemos que este gobierno, no sé por qué, pero el tema cultural no le va por ningún lado, ya lo dijo la ministra. A este gobierno y también aprovechando de cruzarlo con lo constituyente, a la estructura de Estado que tenemos, porque lo que sucede hoy día, el sector cultural de trabajadores y trabajadoras de la cultura es un sector que ha estado siempre en crisis y que vivimos al día. Y como vivimos al día, si tú cortas esta actividad, el crecimiento de cesantía supera el 58% hoy. Y la cantidad, a mí el dato que más me dolió, que el otro día me lo compartía el sociólogo Tomás Peters, es que es la cantidad de gente que no va a volver a dedicarse a esto después de la pandemia, porque se tuvo que reinventar en otras áreas. Y yo creo en ese sentido que hay dos... claro, va a venir la Convención Constituyente y la Convención Constituyente tenemos que hacerlo con una pata en el presente y con una pata en el futuro. Y la pata en el presente, por lo menos, a quienes trabajamos en este sector, tiene que ser visibilizando la categoría de lujo que se le ha dado a algo que es esencial, que es lo cultural. Y en lo cultural tenemos por un lado el ámbito, ¿cierto?, los derechos culturales en el sentido comunitario, en el sentido de que el desarrollo esté puesto en el centro de las comunidades, donde las personas puedan organizarse, darse una vida cultural, ser productores culturales, que es algo que hoy día no está garantizado, no está permitido, por lo tanto no sucede. Eso en gran medida por el nivel de violencia que tiene la vida que llevamos, ¿ya? El nivel de explotación laboral, de precarización, de cargas laborales, de violencias adentro de los hogares. Pero por otro lado está el derecho al acceso a la cultura, que es el área donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Y que es algo que se ha reducido solamente a la capacidad adquisitiva que tiene una persona de asistir a algo, que es cortar efectivamente el hilo por lo más delgado. Porque existen un montón de barreras más que la económica que impiden que eso suceda, y una de las primeras es que el gobierno, el Estado, y el gobierno particularmente en este caso, le da un valor mercantil y le da un valor accesorio y le entrega una connotación accesoria y prescindible, como si fuese algo que no tiene ninguna importancia en la vida de las personas. Por una parte, de quien lo recepciona, de quien escucha la música, de quien asiste a un espectáculo, y por otra parte, de quien la ejecuta. Como si esas personas que la ejecutan nuevamente no tuvieran categoría de trabajadoras y trabajadores del país, no tuvieran familias a las que sostener, no tuvieran responsabilidades, no pagaran sus impuestos. La ministra con sus frases incluso nos quitó nuestra categoría de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la visión del gobierno, a mí, desde el minuto uno que esto pasó, yo sabía lo que iba a suceder y cuáles iban a ser las respuestas de este gobierno, porque obedecen a una mentalidad, a una forma de ver el mundo que es la que tenemos que superar con la nueva Constitución, que es una concepción del arte y la cultura vista como un accesorio al que solamente puede acceder una capa social, que es la que tiene el poder adquisitivo para hacerlo, ¿ya? Y además, en ese sentido, se demuestra la poca fuerza política que tiene una institucionalidad como esta, que tanto luchamos por tener, pero que finalmente no tiene ninguna preponderancia, que no la consideran en ninguna reunión, que no puede hacer la batalla por los trabajadores y las trabajadoras de su sector en ningún ámbito, y que llega a extremos como lo que vimos ayer con la música. Es decir, claro, que más encima
de privarnos de todos los espacios laborales en los que podemos desarrollarnos, de más encima en ningún momento buscar alternativas para ello, ni alternativas de sobrevivencia para sus trabajadores y sus trabajadoras, lo que hacen es seguir limitándola, seguir excluyéndola porque es lo más fácil de excluir, ¿ya? No vamos a excluir el restaurante, no vamos yo decía, yo veo un plato de comida y ya hay más posibilidades de generar saliva y si converso contigo la saliva va a salir. No, sin embargo, la estrategia es que no haya música, porque que la persona cante hace que salga más es decir, es como de, no sé, pues pasamos de 25 litros de saliva a 30, ¿me entendí? Y por esos 5 vamos a establecer una norma de prohibición que les quita a estos trabajadores que no han podido trabajar, a estos trabajadores, sus derechos de autor. Obvio. Que son lo único que están percibiendo durante todo este año los que reciben derechos de autor, que tampoco son tantos. Entonces, es de verdad de una mezquindad, de una poca visión, pero es producto de que finalmente en ningún discurso político a lo largo de estos 30 años se ha instalado verdaderamente la cultura como un eje preponderante en el desarrollo, no se ha levantado la cultura como un derecho humano, que es lo que es. Entonces, ahí viene la posibilidad de decir, ¿sabéis qué? ¿Dónde nos metemos para arreglar esto? En la convención constitucional. En la convención constitucional. Bueno, y eso es lo que esperamos todos, que ojalá realmente haya un cambio radical en ese sentido y que ojalá en esta nueva constitución la cultura no tenga un lugar especial, tenga un lugar que se merece, como ¿me entendí? O sea, uno no espera un beneficio así como, ay, somos artistas, bacán, queremos lo mejor. No, ¿cachai? Es algo tan, si eres capaz de entenderlo desde el punto de vista humano, de lo que significa para un ser humano, la importancia de lo cultural, de lo artístico, allá está listo, no hay nada más que entender eso. Lo que cambia a un niño, lo que cambia a una niña, lo que cambia, ¿me entendí? Una vida, el aporte cultural, yo creo que eso es básico para poder cambiar las cosas. Oye, necesito saludar a las personas que nos permiten que esta conversación sea posible, nuestros auspiciadores. Un segundo, ¿me das por favor, Andrea? Sí, claro. Quiero saludar a PF que nos ha permitido conversar esta tarde. Chiquillos, recuerden, PF, hablar de todo lo que es salchicha, PF, variedades de pavo, pollo, cerdo, sureñas tradicionales con PF. Juntos saldremos adelante este verano, disfrútalo junto a la familia y juntos cuidémonos. Puede hacer hot dog, puedes hacer pizza, puedes hacer asado, lo que quieras. Y también está con nosotros Acer, así que en todo tipo de juegos, para el teletrabajo, para los videojuegos, para lo que tú quieras, Acer Nitro 5. Así que el Notebook Gamer Acer Nitro 5 te acompaña, te entrega todo el rendimiento que tú necesitas. ¡Ya! Así que con Acer y con PF hemos tenido esta conversación muy grata, muy agradable, muy interesante, más que nada interesante. He aprendido mucho esta pequeña mañana de todo. Bueno. Hasta la Nati nos escribió, imagínate. Yo también. Ahí voy a escuchar qué dijo. Oye, te agradezco mucho la conversación, Andrea, y te deseo lo mejor para lo que viene. Y en nombre de todos los actores y actrices y actores de Chile, te declaro nuestra representante para que defiendan nuestros derechos en la Constitución. Eso. ¿Ya? Ungida, he sido ungida. Eres ungida. No, muchas gracias, Pato, muchas gracias por la conversa y cuando quieran, cuando surja, acá está siempre las puertas abiertas y cualquier idea también, ahí tú me las mandas con tus audios profundos por WhatsApp. Tus audios marianos. Así que no, muchísimas gracias por el espacio porque ustedes sabrán que escasean. Sí, por supuesto, y la Radio Z está para todos, todas y todes. Así que vamos con todo, compañera, y fuerza. Bueno. Ya, esto ha sido Qué bueno verse, porque en la vida nada mejor que verse. Así es. Chao, chao. Chao.
Hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana, días donde el tiempo se convierte en oro, días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino que tomes para llegar a tiempo, lo importante es saber dónde quieres llegar. Nuevo Acer Swift 5 con Windows 10, un notebook ultra delgado con la más alta performance para que lo lleves donde tus negocios te llevan. Porque el rock y la música nos unen. Recibe el 2021 con todo la música. Equipos, audio y DJ. Parlantes, audífonos, micrófonos, las mejores marcas. Ofertas, promociones, solo en Audiomúsica. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas o en audiomusica.com. Con Audiomúsica, ponle sonido al nuevo.